Hoy vamos a tener una enseñanza acerca de la importancia del estilo y la sustancia. La importancia del estilo y la sustancia. Muchas veces nos llevamos por aquellas cosas que pasan alrededor de nosotros, se ven o son tangibles, pero hay otras que son más importantes. En la primera carta del apóstol Pablo a Tesalonicenses, en el capítulo 2, verso 2, dice la palabra del Señor: pues habiendo antes padecido y sido ultrajado en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de esta gran oposición. Y esta palabra es muy fuerte, porque mantener un estilo en medio de tanta oposición, en medio de tanta persecución, en medio de tantas trabas y conflictos que se levantan, es una característica muy, pero muy importante. El apóstol Pablo decía en el capítulo 10 que él había sido llamado por el Señor y que su argumento desde el estilo hasta la sustancia es que Dios lo había llamado, y la legitimidad se basa en la obra de Dios en Cristo por medio de ese precioso ministerio de nuestro Señor. Es decir, este es mi aval, esta es mi sustancia y este es el estilo que Dios ha puesto para que yo llevara adelante. Cuando miramos la palabra del Señor allí en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 10, y podemos desarrollarla a pleno esta palabra, podemos encontrar varias características de las interpretaciones acerca de cómo era la iglesia. Si miramos atentamente, no podemos saltarnos de este énfasis de que Dios es lo más importante y la legitimidad que tenemos proviene de Él. No podemos dejar de ver esto, sobre todo como lo recomienda el Señor, que debemos hacer por Él y para Él. Y creo que es importante que cuando nosotros vemos desde estas perspectivas, creyendo que es el Señor el que nos llama, creyendo que es el Señor el que nos respalda, creyendo que es el Señor el que está a nuestro lado, las cosas las vamos a ver de una manera totalmente diferente. Para muchas personas, hablar del ministerio, hablar de las cosas que vivimos, les resulta muy atractivo, basándose en un pensamiento de la popularidad. Cuando más elocuencia, cuando más carisma, cuando más podamos desarrollar algún tipo de talento, más vamos a poder llegar a las personas y más vamos a poder hablar del reino y más vamos a poder conquistar personas para Cristo. Y muchas veces lo hemos visto esto como hasta una tendencia carnal y decimos: no, pero esto no es tan espiritual. Sin embargo, Dios se mueve en medio de multiformas. Dios usa diferentes ministerios, diferentes personas para atraer a una amplia gama de personas. Qué importante es saber que si Dios está con nosotros, ¿quién en contra de nosotros? Cuando los discípulos le servían y algunos estaban predicando por allí, el Señor le dijo que no se le impidan. El que no es con nosotros, por nosotros es, le dijo. Porque Él entendía que había una obra divina que se estaba manifestando y que había un estilo, una atracción hacia las personas, y las personas se acercaban al Señor. Pero no era solamente el estilo, era la sustancia lo que lo hacía diferente. Otros, sin embargo, al aplicar la metáfora paulina de la guerra, significa crear un estilo de ministerio que aparta a la gente de una forma casi intencionada. Aquí la suposición consiste que, dado el poder del pecado, todos los ministerios genuinos crecerán lentamente. Y si no crecen lentamente es porque algo no está bien. Esta teoría o este estilo que muchos han incorporado
han querido minimizar la gracia del Señor. Pero dijeron que una iglesia genuina, una iglesia que está fundamentada en los principios de Dios, no puede crecer tan rápidamente, no puede explotar, no puede llegar muy lejos, es casi superficial y poco espiritual. Sin embargo, aquellos que los rodeaban al apóstol Pablo, y vamos a nombrar algunos de ellos, que hablaban con denuedo la palabra y predicaban con tanto énfasis y se disponían a entregar lo mejor, las personas los escuchaban. No podemos decir, esta es la manera, este es el estilo, o este es el mejor estilo. Lo importante es la sustancia. Lo importante es que Dios esté obrando. Dios obrando, trayendo un crecimiento espiritual profundo, sabiendo que Él tiene control de todas las cosas. Y necesitamos aceptar este desafío. No es solamente el estilo. Segunda de Corintios, cuando leo la palabra en Segunda de Corintios, capítulo 10, verso 3, dice: pero nosotros no nos gloriamos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. Porque no nos hemos extralimitado, sino como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. No estaba hablando de estilo, estaba hablando de sustancia. Así que muchas veces nos cuesta aceptar, nos cuesta valorar quizás aquellas cosas que no conocemos o no entendemos. Pero déjame decirte algo: Dios mira los corazones. Cuando profundizaba esta palabra, vino a mi memoria el relato del apóstol Juan en el capítulo 7 de Juan, donde Juan envía a sus discípulos a preguntar si Jesús era el Mesías o esperaban a otros. Y allí en el capítulo 7, verso 18 en adelante, al 35, luego usted estudialo en su casa, Juan pregunta esto y le dice: ¿es él el que esperamos o esperamos a otro? Juan, el enviado. Parecería que esto fuera carente de sustancia, pero no es así. Dios mira el corazón. El Señor Jesús, que conoce los corazones, que sabía lo que Juan significaba, dice la palabra del Señor: díganle lo que han visto. Yo pensaba en esto, perdón, en el libro de San Lucas, estoy leyendo, San Lucas 7, me confundí allí, San Lucas 7, 18. Dice el verso 19: y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Jesús le responde, verso 22 del capítulo 7 de San Lucas, y le responde Jesús, les dijo: id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. No estaba hablando solamente de un estilo, no estaba hablando de un personaje, estaba hablando de la sustancia, estaba hablando del poder, estaba hablando de quién era Jesús. Dios hecho hombre, Dios hecho hombre, Dios hecho sustancia, Dios obrando en nosotros. Iba más allá de la forma, iba más allá del entendimiento. Juan no lo esperaba de esa manera, no lo podía entender de esa manera, no lo podía comprender lo que estaba pasando. Pero dice: vayan, pregúntenle. Jesús le dice: cuéntenle esto será suficiente para que Juan comprenda que yo soy el enviado de Dios, que yo soy el Mesías. Qué importante es poder tener en cuenta que no es la forma, sino cómo
cómo Dios hace las cosas. A veces no lo entendemos, ni Juan lo pudo entender en ese momento hasta que tuvo que comprender que era la forma que Dios estaba usando, pero que lo más importante era lo que traía el contenido de ese mensaje de fe y de esperanza. Muchas veces nos cuestionamos nosotros y yo como persona adulta muchas veces veo el accionar de nuestros jóvenes y nuestros adolescentes y digo, mucho estilo, mucha forma, mucha tecnología, y ahí me di cuenta cuán importante es. Y a veces no comprendemos esto, pero luego vemos a esos jóvenes llegar a los pies del Señor, a esos adolescentes rendidos a los pies de Jesucristo, a esos niños con una enseñanza diferente e impactante, como adoran y alaban al Señor. Es que no es el estilo, es la sustancia. Y a veces como adultos juzgamos conforme a lo que vemos, pero más que nada tiene que ver con aquellas cosas que todavía no comprendemos de forma, pero que podemos estar seguros de que Dios está en el asunto. Me sorprendía cuando leía la historia de un joven, de un niño de 12 años, que vivía en una región allí de Kenia. Ese niño se llama Richard Turere. Richard Turere era alguien que odiaba a los leones. Richard Turere era alguien que vivía allí en ese parque donde los animales podían desplazarse con libertad frente a una ciudad imponente. Allí estaba este niño que se crió de esa forma y que no entendía por allí algunas cosas, y él creció de tal manera que todo le gustaba investigar, y ya de temprana edad, a los 9 años, le habían encomendado cuidar las vacas, las ovejas, allí en los corrales donde tenían los animales. Ya de muy pequeño se le encomendaba ese trabajo, y tanto sufría Richard, porque cada tanto que se levantaba llegaba al corral y veía esos animales muertos que habían sido depredados por leones y tigres que se movían en aquel lugar. Richard sufría porque cada vez que perdían un animal era parte de su alimentación. Y él de pequeño era muy travieso y le gustaba investigar. Y se dio cuenta un día que puso un espantapájaro para ver si podía detener a esos leones. Sin embargo, con la inteligencia del león, viendo que esa imagen no se movía, podía avanzar y seguía destruyendo y comiendo los animales de la casa. Y Richard sufría por eso. Otra vez se dio cuenta que el fuego lo espantaba, pero cuando vio que los leones ya habían interpretado el mensaje, que ese fuego se mantenía en un solo lugar, entonces otro proyecto que fracasó, hasta que por último se dio cuenta Turere que a los leones le impactaba cuando una luz se movía. Cuando una linterna se movía de un lado para otro, se detenían. Entonces ese niño de tan solo 12 años pudo desarrollar algo muy sencillo, muy simple, a través de luces de LED y con una batería vieja de un auto y algunas cositas de la bicicleta y algunos interruptores. Puso lámparas en diferentes postes alrededor del corral y se prendían cada tanto algunas, así de manera dispar. Los leones llegaban al lugar y cuando veían que esas luces se encendían con destellos de un lado y de otro, se volvían a sus lugares y escapaban del lugar donde estaban las luces intermitentes. Richard Turere, con tan solo 12 años, nunca se rindió. Insistió hasta llegar a entender que era la solución y también la recuperación de una especie de extinción en Kenia. Richard Turere, con 12 años, fue convocado por Charles Ted. Él miraba desde su casa y veía pasar los aviones y decía: algún día me subiré a uno de ellos. Y con tan solamente 13 años
fue convocado al lugar de conferencia donde están los mayores exponentes del mundo, como Bill Gates, por ejemplo, y otros científicos, con tan solamente 12 años, siendo un niño pobre. El estilo no era todo. La sustancia lo que hizo diferente a ese niño, porque se animó a creer que podía hacer algo diferente. Tan importante fue que toda la gente de la región de Kenia que vivía alrededor de ese parque maravilloso comenzaron a pedirle a ese niño que le hiciera algunos de esos sistemas de John Lett, algo así se llama, para espantar a los leones. Y se hizo famoso con 12 años por eso. Y su historia hoy lo puede encontrar en los medios de las redes sociales. Él pudo pararse al lado de los mayores exponentes y hoy lo puede encontrar en Google o en diferentes redes sociales a Richard Turere, un pequeño que fue becado ya a las mejores universidades de Kenia y preparándose como un ingeniero o un piloto de avión futuro. Esta historia me impactó porque solo un niño pudo cambiar la historia o la relación entre hombres y los depredadores de la selva. ¿Sabe por qué? Porque es lo que tú crees y lo que tú tienes adentro. Es lo más importante. El testimonio, lo que tú vives, lo que tú compartes, lo que tú expresas, lo que tú emanas, eso es lo que te hace diferente. Por eso no solamente debemos trabajar en prepararnos cada día más, sino desarrollar una vida apegada al Señor, con un estilo en la cual se vea Cristo reflejado en nosotros. Hechos de los Apóstoles 4:13 dice la palabra: entonces vino viendo el denuedo de Pedro y Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y reconocían que habían estado con Jesús. Hombres del vulgo, sin letra, un estilo que quizás no calificaba para la aprobación de la sociedad de aquel tiempo. Sin embargo, la esencia hacía la diferencia en medio de ellos. La gente se agolpaba a escucharlo, algo tenían en ellos. Hasta que luego se impuso también su estilo y su forma. Lo conocía la gente, lo veían y lo distinguían. El estilo era la forma con denuedo. La sustancia reflejaban que habían estado con Jesús. Siempre el estilo, dice el 4:29 de Hechos de los Apóstoles: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tu siervo que con denuedo amen tu palabra. El estilo y la sustancia, la palabra y el denuedo estaban presentes. Qué importante que es cuando oraron, dice el capítulo 4, verso 31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Todo tembló, todo se movió, porque allí ya la presencia de Dios se había manifestado y ahora se manifestó la gloria de Dios, la sustancia, y por esa sustancia fueron todos llenos del Espíritu Santo. Qué importante, querido amigo, que estés aquí en esta noche. El capítulo 14 de Hechos de los Apóstoles, verso 3, habla de la transmisión que contagiaban, que transmitían, y por la sustancia producían señales y milagros. 14:3. Y termino con esto, capítulo 18 de Hechos de los Apóstoles, verso 26. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino del Señor. Había estilo, pero faltaba un poco más de sustancia. Cuando lo escucharon aquellos que tenían la sustancia, dijeron: su elocuencia, su fervor, su pasión es muy importante, pero vamos a orientarlo para que no se equivoque.